Entonces, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, desde el libro de Génesis, empezamos en el libro de Génesis, cuando Dios creó todo el universo y sucedió la caída de la humanidad cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Y luego desde el principio Dios le dijo a Adán y a Eva que va a venir el Mesías, que a salvar a toda la humanidad de donde están. Y le dice Dios al diablo, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Entonces, ¿quién es la mujer? Es la Santísima Virgen. ¿Cuál es la simiente o el hijo de la Virgen sería el Mesías? Y dice que él aplastará el serpiente, entonces él aplastará el diablo, y eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí menciona a la Santísima Virgen y a Jesucristo en Génesis 3:15. Y ya después, tiempo después, llegamos al tiempo de Abraham, y Dios ya da más información sobre el Mesías. Dice que va a venir de la línea de Abraham. Entonces, por eso, si ustedes leen el Antiguo Testamento, la mayoría tiene que ver con los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué habla tanto de los israelitas? ¿Qué tienen que ver ellos con...? La razón es porque Dios prometió que por medio de este pueblo iba a venir el Mesías. Entonces, andamos viendo, cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos viendo, a ver, ¿dónde está el Mesías? ¿Será el rey David? No, no resultó ser el rey David, no. ¿Será el rey Salomón? No, no, tampoco. Y así vamos, cada generación vamos buscando quién es el Mesías. Y luego ya Dios va revelando más, más y más y más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que viene el Mesías y nos salvó. Entonces, ahorita esto, en el libro de Éxodo, sucedió en los tiempos de Moisés, más o menos unos 1300 años antes del tiempo de Jesucristo. Entonces, aquí Moisés está con todo el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero también Éxodo 12:38 nos menciona que cuando salieron de Egipto, porque ya saben ustedes que fueron esclavizados, ¿verdad? Los israelitas fueron esclavizados en Egipto, cuando Dios los liberó, salieron con una multitud muy grande de diferentes razas también, ¿ok? Todos los que se alinearon con Dios, querían seguir a Dios, no siguieron a este pueblo. Entonces todos ellos van rumbo a la tierra prometida, pero ahorita se encuentran en el monte Sinaí y están durando allí mucho tiempo. Todo el resto del libro de Éxodo, todo el libro de Levítico y parte del libro de Números también están en el monte Sinaí. Entonces aún no viene el Mesías Jesucristo. Tengan eso en mente, pero aún sí hay mucha enseñanza. Entonces vamos a leer sobre eso hoy. La semana pasada habíamos mencionado de que Moisés subió al monte y bajó la ley. ¿Ok? Cuando llegaron al monte Sinaí, ahí en el monte Sinaí es donde bajó la ley. Y este capítulo, Éxodo capítulo 20, es los 10 mandamientos. Aquí mencionan los 10 mandamientos. No es el único capítulo en la Biblia que menciona los 10 mandamientos. También es mencionado en Deuteronomio capítulo 5. Los de Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. En esos dos capítulos se mencionan los 10 mandamientos, el primero, segundo, tercero, así. Que la semana pasada habíamos leído los primeros 11 versículos de Éxodo capítulo 20, que son los primeros tres mandamientos. El primer mandamiento es en contra de la idolatría. La idolatría es adorar a otros dioses. Solamente debemos de adorar a Dios, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos creemos en un solo Dios y el segundo mandamiento es no usarás el nombre de Dios en vano y el tercero es guardarás las fiestas. Entonces por eso vamos a misa cada domingo. Y estamos ahora entonces en el versículo 12. Estos últimos 7 mandamientos tienen que ver con cómo tratamos a los seres humanos. Los primeros 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Debemos adorar solamente a Él, no usaremos su nombre en vano y guardaremos días para adorarlo. Y ya los últimos 7 mandamientos tienen que ver con cómo tratamos a otros seres humanos. Entonces, y es interesante porque el número 3 es el número de la Trinidad, el número de Dios, y el número 7 en la Biblia representa la perfección. Por eso en el libro de Apocalipsis menciona que el Cordero de Dios tiene 7 ojos y 7 cuernos. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Jesús. ¿Cómo que tiene
7 ojos y 7 cuernos. Bueno, los ojos quiere decir que Él mira todo. Entonces tiene vista perfecta de todo. Y los 7 cuernos representan el poder. Entonces Él tiene todo el poder. Entonces, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Eso es para niños pequeños y para adultos también. Esto es muy importante porque la dinámica familiar es la base de la civilización. Si uno quiere una fuerte civilización, necesita fuertes familias. Por eso el diablo ataca a las familias mucho, ¿ok? Porque él sabe que ahí al destruir la familia ya destruyes todo, ya causas todo el caos que tú quieres. Entonces hay muchas maneras que el diablo lo hace. Por ejemplo, que los hijos se rebelen contra los padres, o que haya maltrato de los hijos, o que haya, por ejemplo, que haya abortos, eutanasia, cuando asesinan a los abuelos, por ejemplo, los ancianos, para que ya no sufran, dicen, pero en realidad les están quitando la vida, uno no tiene derecho de hacer eso. Cosas así, todo eso, y noten que cada cosa está atacando a la familia, ¿ok? Y a veces es difícil, ¿verdad? Hacer lo que uno debe de hacer. Pero aquí miren la bendición que les da Dios al pueblo de Israel. Dice, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque el Señor les va a dar la tierra prometida. Entonces el Señor dice, esta alianza que vamos a hacer está basada en la tierra. Mientras ustedes hagan lo que tengan que hacer, vivirán en la tierra en paz. Pero si no hacen lo que deben de hacer, van a ser castigados. ¿De qué manera? Después vamos a ver. Entonces, para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, ¿cómo nos conectamos con este versículo? Bueno, nosotros también tenemos nuestra tierra prometida, que es el cielo. Esa es la nueva tierra prometida, el cielo. Entonces, cuando honramos a nuestros padres y en realidad al seguir los mandamientos de Dios, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a la tierra que Dios nos ha prometido, que es el cielo, y vamos a permanecer con Él siempre, para siempre. ¿Ok? Versículo 13, no matarás. ¿Ok? Entonces, cuarto mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Ese es el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Ahora, ahí alguien quizás va a decir, oh, bueno, entonces está bien si tengo relaciones con mi novia porque no estoy cometiendo adulterio. Entonces, vamos a ver, porque si ustedes agarran por ejemplo, una examinación de conciencia antes de que se vayan a confesar, hay libritos o hay cartas, ¿verdad? Que son exámenes de conciencia, donde uno va repasando los pecados, a ver cuáles pecados he cometido desde mi última confesión. Y hay unos que dice, por ejemplo, primer mandamiento, y luego da ejemplos de quebrar el primer mandamiento, y luego segundo mandamiento, y luego así. Cuando llega al sexto, menciona diferentes cosas, no solamente menciona, oh, cuando uno está casado y se mete con otra persona que no es su esposo o su esposa, no, menciona eso, pero también menciona, por ejemplo, fornicación, tener relaciones antes del matrimonio. Eso cae en esta categoría, porque aquí se refiere también en general a todos los pecados con relación a- por decir, a esos actos románticos o actos de sexualidad. ¿Ok? Porque eso se debe de preservar solamente con la persona con quien estás casado. Entonces, todo lo que caiga fuera de ese lugar no está permitido. Examen de conciencia. Entonces, uno tiene que examinar dónde está para saber. Y luego, ese es el sexto. Séptimo dice, no hurtarás. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? No, no, no robarás, ¿verdad? Octavo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el octavo mandamiento. Ahora, nos falta cuántos mandamientos, dos, ¿verdad? El noveno y el décimo. Vamos a leer ahora el versículo 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, ese es un versículo o dos. Si ustedes ven aquí en la lista, primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Pues no idolatría, solamente un solo Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, segundo mandamiento. Tercer mandamiento, guardarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y luego noveno, no codiciarás a la esposa, o también ahí cae el esposo, ¿verdad? De tu prójimo. Y el décimo es, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces, hay distinción. ¿Por qué? Bueno, quizás no es difícil, por ejemplo, verlo en este versículo, porque todo como que está acumulado, porque menciona la casa, que es propiedad, y luego menciona la esposa, y luego menciona todo lo demás, entonces como que todo está ahí mezclado. Entonces, resulta que hay protestantes, por ejemplo, que dicen, ustedes los católicos hacen división donde no deben, porque ellos dicen, hay solamente un mandamiento allí y es el mandamiento de no codiciarás. Ese es el décimo mandamiento. No codiciarás, dicen ellos. Pero la razón es porque estos protestantes lo dividen diferente, los 10 mandamientos. Noten que cuando íbamos leyendo esos versículos no dice sexto mandamiento esto, séptimo mandamiento esto, no los numera. Entonces, ¿cómo lo vamos a numerar? Depende a quién le preguntas. Si le preguntas a los católicos alrededor de ustedes, van a decir un orden. Este es el primer mandamiento, el segundo, el décimo. Si le preguntan a un protestante, quizás te van a dar otra respuesta. Hay luteranos, anglicanos, estos protestantes que concuerdan con nosotros, dan la misma lista, igualito como lo damos nosotros, y dividen este versículo que les acabo de dar. Pero hay otros protestantes como los pentecostales, los bautistas, que dicen, no, 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 ellos lo numeran diferente. ¿Por qué? Y eso lo mencioné la semana pasada. El primer mandamiento dicen ellos que es, no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo es, no construirás ídolos. Pero para nosotros ese es un solo mandamiento, todo va incluido. Porque si uno construye un ídolo, un dios falso, porque en esos tiempos lo hacían, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, también el día de hoy. Hay personas que sí lo hacen todavía. El hinduismo, por ejemplo, ¿ok? No, sí sucede hoy en día. En esos tiempos construían dioses, las estatuas, por ejemplo, de santos o de la Virgen, son personas, no son dioses. Y uno le puede mostrar, por ejemplo, el hecho de que en Éxodo 25, y si quieren, ustedes lo pueden escribir, Éxodo 25, eso lo mencioné la semana pasada, Éxodo 25, versículos 18 al 19, Éxodo 25, capítulo 25, versículos 18 y 19, menciona de que cuando Dios mandó a Moisés a construir la arca de la alianza, le dice que va a construir dos estatuas de ángeles encima, dos querubines, esos son ángeles. Entonces, ¿cómo Dios se va a contradecir? Obviamente que no, Dios no puede mandar a alguien que peque contra él y ahí lo va a dejar nomás que Moisés sí lo acabó construyéndolo. Después vamos a leerlo en Éxodo cómo sí lo construyó. Am, ¿Dios se equivocó? Bueno, obviamente que no. El problema no es construir estatuas de ángeles o de personas, eso no es el problema. El problema es construir dioses falsos, por ejemplo, en ese tiempo adoraban a Baal, adoraban a otros dioses, ¿verdad? Falsos, o pensar que otra cosa que no es Dios es Dios. Por ejemplo, si yo pienso que mi carro es Dios, ahí ya estoy mal. El problema no está en el carro, el problema está en la persona que cree que el carro es Dios. Entonces, si una persona ignorante dice, oh, la Virgen es Dios, entonces ahí lo tenemos que corregir, ¿sí? Porque la Virgen fue una persona creada, ¿sí? Pero todo es un mandamiento allí. Si uno adora solamente a Dios Todopoderoso, no vas a construir ídolos. Y ya cambia el orden ahí. También los judíos hacen lo mismo, los judíos rabínicos hacen lo mismo. El mandamiento que dice, la parte que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, y la parte de los ídolos también lo consideran un solo mandamiento.
Pero regresando a esta parte, ¿por qué dividimos los últimos dos, el último, el versículo 17? ¿Por qué lo dividimos en dos? Porque menciona primero la casa, que es objeto, y luego menciona la esposa, y luego menciona lo demás. ¿Por qué lo dividimos? Bueno, fácil. Si vemos el otro capítulo que menciona los 10 mandamientos, que es Deuteronomio capítulo 5, y nos fijamos en el versículo 21, miren cómo lo menciona. Separa la esposa con todo lo demás. Dice esto, Deuteronomio 5:21. No codicies la esposa de tu prójimo. Entonces ya eso está separado. Ya ese es el noveno mandamiento. Y luego dice, ni desees su casa. Ahora ahí menciona la casa, la tierra, esclavo, esclava, buey, asno, ni nada que le pertenezca a él. Entonces, ese sería el décimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno es subconjunto de adulterio y el otro es subconjunto de no robarás. ¿Por qué? Porque cuando uno codicia a la mujer de su prójimo o al marido, eso es diferente a querer, por ejemplo, robarle su tierra. Uno es subconjunto de adulterio, el otro es subconjunto de robar. Eh, y ahí está la explicación. ¿Ok? Ahora, continuamos aquí, dice, ahora todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, porque recuerden, están en el monte de Sinaí y Dios se les manifestó en truenos y relámpagos y les llegó una nube muy gruesa, negra, oscura, era pura oscuridad y tenían miedo. Y también hubo el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, porque dice que Dios bajó en fuego y el monte humeaba. También tembló la tierra. Y dice, cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ok, ¿por qué? Porque tenían tanto miedo, ¿ok? Porque dice, el capítulo anterior dice que Moisés hablaba y Dios le respondía en truenos. Y ellos tenían miedo, por favor, Dios, ya no. Entonces dijeron eso a Moisés. Moisés les respondió, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes, para que tengan temor de Dios. ¿Recuerdan capítulos anteriormente cómo reaccionaban los israelitas cuando salieron de Egipto? Dios los salvó y cada rato, pues renegaban, ¿verdad? Renegaban porque no tenían agua, renegaban porque no tenían comida, en vez de confiar en el Señor que los liberó con 10 plagas. Y Dios les dice, no se acerquen, ni siquiera un animal se puede acercar a este monte. ¿Ok? Y para que tengan un poco de temor, el que lo haga, incluso un animal, morirá. ¿Por qué Dios les dijo eso? Bueno, para que tengan un poco de temor de Dios. Y más con las manifestación de Dios, todo eso milagroso que estaba sucediendo. El pueblo, dice, y no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes. No tengan miedo, simplemente está sucediendo esto para que respeten lo que deben de respetar. Estamos en un lugar sagrado. Y para que no pequen. Versículo 21, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces lo miraron y luego ya no lo miraron porque pues desapareció la nube. Y ellos miraron con sus propios ojos, allá va Moisés, nos va a representar. ¿Deben demostrarle respeto a Moisés o no? Vamos a ver si permanecen en respeto hacia Moisés. Pero noten también que Moisés aquí es mediador del pacto. Aquí Dios va a hacer un pacto con ellos por medio de quién? De Moisés. Después, Dios va a hacer pacto con nosotros por medio de Jesucristo. Ya lo hizo. Jesús ya vino y estableció el pacto nuevo eterno en su sangre. ¿Ok? ¿Recuerden eso? Por eso nosotros somos cristianos de la nueva alianza, cristianos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya vino Jesús. Dice ahora aquí el versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. No se los harán. ¿Ok? Dioses.
ídolos, ¿ok? Como hacen los pueblos a tu alrededor. Si no, tú vas a ser el ejemplo de los demás. Eso es lo que Dios les está diciendo. Ahora vamos a leer unas leyes. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar aquí es, acabamos de leer los 10 mandamientos y ahora Dios les va a decir cómo van a aplicar estos mandamientos en sus vidas. ¿Cómo vas a aplicar el primer mandamiento? Bueno, no harás dioses de plata ni dioses de oro. ¿Ok? No los construirás como hacen los pueblos a tu alrededor, que hacen sus dioses de plata y los adoran como si fuera Dios verdadero. No, eso es incorrecto, sino tú vas a ser ejemplo para ellos. ¿Ok? Para que vengan a mí, dice el Señor. ¿Ok? Ahora el versículo 20 24, harás un altar de tierra para mí, no a los dioses falsos, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz. ¿Qué es eso? Ahorita les digo, tus ovejas y tus bueyes. Entonces, ¿lo tenemos que hacer hoy en día nosotros? ¿Por qué no? Ya vino Jesús. Jesús es nuestro sacrificio, su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Y el sacrificio que hace los sacerdotes, el sacrificio de la Eucaristía, de nuevo se está presentando el sacrificio de Jesús. Entonces Jesús es el cumplimiento de eso. Los del Antiguo Testamento lo hacían, pero ya vino Jesús, nosotros no lo hacemos. ¿Qué es holocausto? Eso se refiere a un tipo de sacrificio que hacían en esos tiempos cuando agarraban el animal y, y le quitaban la vida al animal. Pues, ¿qué hace uno cuando uno come animal? Un animal, ¿verdad? Mata al animal y luego se lo come, pero ellos no se lo comían porque lo vas a ofrecer en sacrificio. Entonces, en vez de comértelo, ellos lo pelaban el animal, le quitaban todo el pelo y lo quemaban todo para que no quede nada. Entonces, en vez de usar este animal para mi propósito, por ejemplo, usaban animales para trabajar la tierra o para comer, para darle de comer a la familia, no, mejor lo que voy a hacer es se lo voy a ofrecer completamente a Dios. Ese era un gran sacrificio. Ese es el holocausto. Y eso es lo que hizo Jesús. Se ofreció a sí mismo completo a Dios Padre en sacrificio. Entonces, eso del holocausto representa lo que hizo Jesús. Por eso no lo hacemos, porque Jesús ya lo hizo. Y luego menciona las ofrendas de paz. ¿Qué es ofrendas de paz? Es cuando agarraban el animal, lo sacrificaban y luego comían todos juntos. La familia, por ejemplo, si su familia va al sacerdote de ese tiempo, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos sacrificaban el animal y luego todos juntos se lo comían el sacerdote con la familia que lo ofreció y en la presencia de Dios. Entonces ahí está, por eso también se llama sacrificio de comunión, porque todos están en comunión. Es como lo que hacemos en la misa, ¿verdad? Cuando vamos y recibimos el sacerdote y también todos los que están ahí presentes comen el sacrificio en la presencia de Dios. Recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto del Antiguo Testamento, las ofrendas de paz, ¿en quién se cumplió? En Jesús. ¿Ven cómo todo lo del Antiguo Testamento es cumplido en Jesús? ¿Ok? Se encuentra el cumplimiento en Jesús. Dice, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendiciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, sino déjalas así como están. Porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Ok, ahora vamos a parar aquí. Vamos a explicar lentamente qué quiere decir esto. Cuando hagan un altar hecho de puras piedras, los altares eran para hacer sacrificio. Cuando hacían un altar de puras piedras, tenían que dejar las piedras así nomás, no podían cortar las piedras para que tengan cierta forma. ¿Por qué no? San Efrem, hay un santo que se llama San Efrem. Me puse a leer unos comentarios que hizo él sobre el libro de Éxodo. Y él dice que la razón que los israelitas no pudieron hacer eso es porque en esos tiempos hubo una gran tentación de construir ídolos. Por eso después vamos a leer
Muchas veces los israelitas caían en eso, caían en la idolatría, adorando a otros dioses. De hecho, Dios les dijo, mira, aquí están mis leyes, ustedes las van a cumplir y ustedes van a ser el ejemplo para todas las naciones a tu alrededor, para que ellos digan, oh, miren qué gente tan sabia y tan misericordiosa, tan justa, ¿cómo aprendieron a ser así? Y la respuesta que ellos les van a dar es, bueno, lo aprendí de mi Dios. Y entonces ellos tenían que ser representantes de Dios ante las naciones. Pero ¿qué hicieron? Bueno, muchas de las veces lo que hacían es, en vez de que sean el ejemplo, ellos seguían otros dioses, los dioses de los otros pueblos. Entonces existía esa gran tentación de caer en la idolatría para estas personas. Entonces lo que hizo Dios es les dijo, cuando hagas un altar, para prevenir que hagas un ídolo, ni siquiera vas a cortar la piedra. No, no, no dejes, no, sino así déjala como está, tú construye el altar para mí y ya, todo bien. Entonces, esto se llama salvaguardia, era una salvaguardia, era para prevenir la idolatría. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si un israelita en esos tiempos del Antiguo Testamento dice, ah, bueno, no sabes qué, yo no importa, yo no voy a construir un ídolo. Yo nomás voy a cortar la piedra para que quede así bonito y le voy a hacer un altar a Dios. ¿Está bien entonces? ¿O todavía no? No, porque Dios dijo que no lo hagas, ¿verdad? Por eso dice, Dios dice, al levantar, el versículo 25 dice, si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. ¿Por qué? Porque me estás desobedeciendo. Dice, al levantar su herramienta sobre él, contaminan el altar, incluso si no hacen un ídolo, porque lo han hecho de una manera desobediente. Si Dios lo dice, hazlo de esta manera, lo tenemos que hacer de esa manera. ¿Ok? Ahora, esto es algo para el Antiguo Testamento. Si hoy en día construyen un altar así, no hay problema, porque esto era una dispensación del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí está eso. Ahora, el versículo 26 dice, y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Porque, o sea, ahí a qué se refiere a vestirse o presentarse de forma modesta en la presencia de Dios. Porque si se suben en gradas, pueden ver mucha piel por la manera que se vestían en esos tiempos. Después vamos a ver que a los sacerdotes que se suben al altar se les van a dar vestimentos especiales. Entonces no va a haber este problema. Y por eso, después en Levítico, capítulo 9 versículo 22, van a ver que el sacerdote sube al altar. ¿Por cómo que sube al altar? Yo pensé que no se debe subir al altar. Bueno, no, la razón era porque en Éxodo después recibieron vestiduras para que no suceda eso, para que no se descubra la desnudez de la persona. ¿Ok? Entonces, tengan eso en mente. Entonces, no hay contradicción, porque después cuando lean Levítico y ven cómo el sacerdote se sube al altar, ¿cómo que se sube al altar? Yo pensé que no se debe subir. No, era porque por la falta de vestimentos. Entonces, por lo pronto no lo deben de hacer hasta que lleguen los vestimentos en Éxodo capítulo 28.